En dos líneas, por favor, Diego, explícanos qué es el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es un ente independiente de lo que su misión central es tratar de alertar cuando hay desviaciones importantes de la trayectoria que debería tener el déficit fiscal, el gasto público. Entonces, de lo que se trata, el Consejo Fiscal trata de ayudar y de dar alertas tempranas para que luego no nos encontremos con una situación fiscal insostenible como la que se ha tenido en otros países de la región y como la que el Perú tuvo hace 35 años. Entonces es una institución independiente que básicamente emite alertas, opiniones, comunicados, ¿no? Para tratar de evitar que la situación se salga de control. Alonso Segura dijo hoy al inicio de la conferencia que el Consejo Fiscal no es de dar conferencias, no es de salir a los medios y de manera asidua o continua emitir estos boletines. ¿Por qué ahora se han visto en esa necesidad? Sí, es la primera vez, de hecho, que el Consejo Fiscal da una conferencia de prensa y creo que eso ya es un primer mensaje. O sea, más allá del tema de fondo, del cual entiendo vamos a discutir en un ratito, ya el hecho de que el Consejo Fiscal en pleno, los 5 miembros, ¿no? Liderados por Alonso Segura, que hayan visto la necesidad de salir a hablar, es que, oye, estamos en una situación pues especial, ¿no? El Consejo Fiscal ya tiene varios años, ¿no? Y es primera vez que el Consejo ve la necesidad de hacer una conferencia de prensa y para poder poner los puntos sobre las sillas y decir, oye, por si acaso, ¿no? En función de nuestra labor, de nuestro mandato, de poder alertar cuando hay momentos delicados, cuando hay coyunturas difíciles, esta consideramos que es una coyuntura que vale la pena destacar. Bueno, la cifra que ustedes han señalado, que hay 229 leyes que han incrementado el gasto fiscal, incluso triplicado en relación a quinquenios anteriores. Esto es bastante grave, ¿no? Sí, lo que hemos identificado es que este Congreso, desde el 21 hasta ahora, ¿no? Ha hecho unas, como te mencionabas tú, 229 normas que tienen o mayor gasto, que implican o mayores gastos del Estado o menores ingresos para el Estado. ¿Ya? En cualquiera de las dos figuras, lo que tienes es un Estado que se le hace más difícil financiar. ¿Qué cosa? Los sueldos, las inversiones públicas, los programas sociales. No se hace más difícil financiar todo esto cuando tenemos esta presión adicional que viene principalmente desde el Congreso. Ahora, un punto bien importante a tomar en cuenta aquí es que estamos llegando a esta situación en un contexto de precios internacionales extremadamente buenos. Si vemos el precio del cobre, el precio del oro, todo eso está muy bien. Entonces, parte lo podemos financiar hoy día, podemos ver más o menos cómo ordenamos la caja, pero eventualmente el peso de estas normas va a ser demasiado grande, porque le hemos metido muchísimos gastos y hemos cortado ingresos. Y entonces, en esta trayectoria, además, cuando los precios de los metales bajan, que eventualmente, probablemente bajen y el ciclo se acabe, nos vamos a quedar en una situación financiera bastante delicada. Entonces, lo que queremos alertar es, la trayectoria que tenemos ahora no es sostenible y aquí hay responsabilidad compartida, el principal es del Congreso, pero también hay responsabilidad del Ejecutivo y hay algo de responsabilidad también del Tribunal Constitucional. Entonces, en esa medida, ¿no? Deberíamos tratar de encontrar soluciones que vayan también en la línea de una mejor coordinación entre el Congreso, Ejecutivo y Tribunal Constitucional y que pongan como prioridad regresar a un nivel de estabilidad fiscal como el que hemos tenido en años anteriores. Nosotros deberíamos estar ahorrando con esos precios y no estamos ahorrando, todo lo contrario. Ahora, algo interesante que también dijeron en la conferencia, estamos hablando con Diego Macera, miembro del Consejo Fiscal y también director del Banco Central de Reserva, es que ha aumentado el número de leyes que se aprueban por insistencia. Es decir, el Ejecutivo mal que bien observa alguna norma, pero el Congreso insiste y la aprueba por insistencia. Sí, eso no se había dado tanto en congresos anteriores y ahora sí, ¿no? Ahora, a ver, el Ejecutivo tiene diferentes espacios para intervenir. Pensamos que podría haber observado más normas de las que ha observado.
¿no? Ha observado cerca de la mitad de las normas que podría haber observado que tienen gasto, que tienen algún impacto fiscal adverso. Pero bueno, de las que observó, el Congreso igual ha insistido en aprobarlas. ¿Ya? Y luego, el siguiente camino que tiene el Ejecutivo para decir, oye, esta norma me parece que de repente no debería ir, si es que encuentra los argumentos constitucionales, es ir al Tribunal Constitucional. ¿Ya? El Ejecutivo tampoco ha estado yendo al Tribunal Constitucional. Entonces, de nuevo, aquí hay una responsabilidad bastante compartida. Es un Congreso que insiste, ¿no? A pesar de que muchas de estas leyes pues tienen deficiencias técnicas, ¿no? Que son más para la tribuna que en realidad de responsables. Entonces el Congreso insiste, un Ejecutivo que observa algunas, otras no, y después no va al Tribunal Constitucional, y un Tribunal Constitucional que además ha abierto la puerta para que el Congreso tenga muchas de estas, con algunas interpretaciones que ha hecho, para que el Congreso tenga muchas de estas espacio para aprobar estas normas. Entonces, en lo que se ha convertido esto parece más en una feria, ¿no? Donde el que puede, oye, gasto por allá, beneficio tributario por aquí, no, oye, ¿por qué no me das? Entonces, es el ambiente en el que al que hemos entrado, es en el de que cada uno puede pedir por la suya, y el bienestar público, bueno, pues que eso espere, ¿no? Y ojalá se solucione en el largo plazo. Pero en esa ruta, al final terminamos hundidos todos. ¿Qué pasó con esta vieja fórmula que se repetía constantemente, aquellos que ya tenemos algunos años, que se decía, el Congreso no tiene iniciativa de gasto? ¿Esto ha sido sepultado, olvidado? ¿Tiene iniciativa de gasto el Congreso ahora? Ese es un gran punto. Y eso es parte de lo que yo mencionaba, que el Tribunal Constitucional ha, vamos a decir, relajado. No, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto este año, ¿no? para este presupuesto, pero sí puede tenerla para los años subsiguientes. Entonces, yo no soy abogado constitucionalista, no me quiero meter al detalle de esto, pero me parece una interpretación bien particular. Entonces, por lo pronto, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional al menos es que Congreso y Poder Ejecutivo deberían tener mejores espacios de coordinación para que no se aprueben estas normas así como así. Entonces, por lo menos lo que deberíamos esperar, si es que no se repone este candado fiscal, que insisto, este candado fiscal que mencionas es súper importante y ha sido parte de lo que nos ha mantenido en una senda responsable en los últimos años, y es parte de lo que explica que el Perú sea de los países mejor posicionados de la región en términos macroeconómicos, por este candado. Ahora se ha relajado, y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es, ok, eso se relaja, pero por lo menos coordinen poder legislativo y poder ejecutivo para que no tengamos pues la fiesta que tenemos hoy día, ¿no? Y que al final, mira, este Congreso va a pasar, este Ejecutivo va a pasar, y el problema se lo están pasando al próximo gobierno y al próximo Congreso y también a las próximas generaciones. Ahora, no quiero ser más alarmista de lo que ya... No es alarmista, sino realista de lo que está ocurriendo, pero no es que solo queden las 229 leyes que ustedes han mencionado, porque hay otro paquete que está esperando ahí a ser aprobado. Ya estamos entrando a la etapa electoral. ¡Qué miedo! Esto sí. Va a ser peor. El Consejo Fiscal ha identificado más de 300 normas adicionales a las que ya se han aprobado, porque tenemos las leyes que ya están promulgadas, ¿no? Además, hay otro paquete de normas que tiene dictamen, ¿no? Que debería pasar al Pleno en algún momento, más de 300 de estas, y que suman también decenas de miles de millones de soles, ¿no? Ahí contamos beneficios CAS, pensión y nombramiento para profesores, deducciones al impuesto a la renta personal. O sea, ahí tenemos un paquete sumamente grande, y si empezamos a sumar entre una cosa y otra, estas las que ya se aprobaron, más las que podrían aprobarse, ¿no? Llegamos a niveles de deuda de cerca del 70%, con ciertos supuestos, pero cerca del 70% del PBI. Entonces, ahí ya se nos esfumó con ese nivel de deuda, además para un país que no recauda tanto como el Perú, ¿no? Ya se nos esfumó la fortaleza macroeconómica de la que tanto nos preciamos y que tanto hemos tratado de cuidar los últimos 30 años. Entonces, no es juego. ¿Ya? Si no empezamos a arreglar esto, el Perú perderá la fortaleza macroeconómica, en la parte fiscal que hemos cuidado y que hemos mantenido por tanto tiempo y que ha sido parte de la joya de la corona cuando queremos atraer inversiones, cuando queremos generar empleo, cuando queremos generar confianza en la moneda, ¿no? Esta es una parte indispensable,
y poco a poco se nos está yendo de las manos. La responsabilidad del Consejo Fiscal es tratar de llamar la atención justamente en esas circunstancias para corregir lo que se pueda corregir antes que sea demasiado tarde. Bueno, nosotros recordamos gobiernos como el de Alejandro Toledo, de Alan García, de Humala, donde habían bancadas más o menos grandes que hacían alianzas con otras y eran responsables fiscalmente, es decir, el Ministerio de Economía era un organismo muy respetado, observaba el propio ministro, no es que a veces iba al Congreso, hablaba con las bancadas, frenaban el gasto. ¿Qué ha pasado con el MEF, Diego? Creo que el MEF y en general el Poder Ejecutivo en los últimos años ha ido perdiendo algo de peso frente al Congreso, ¿no? O otra manera de leerlo es el Congreso en los últimos años ha estado desoyendo con mayor fuerza a las organizaciones técnicas. Entonces, antes, cuando el MEF decía, oye, esta norma te genera un forado fiscal de largo plazo, hay que tener cuidado con los puntos A, B y C. Bueno, de repente la Comisión de Presupuesto, de hecho se pasó, muchas de estas normas no han pasado por Comisión de Presupuesto, pero la Comisión de Presupuesto podía escuchar y decir, bueno, ok, ajustemos, al MEF le preocupa, o a esa otra institución técnica le preocupa, ajustemos. Lo que pasa ahora es que en muchas de las comisiones y luego el Pleno y partidos y congresistas, mira, se les puede explicar, se les puede preguntar, ellos preguntan, se les responde, e igual no es que al final del día lo vayan a tomar en cuenta, se aprueba igual la norma, aún en contra de la opinión de básicamente todos los organismos técnicos. A ver, el retiro, eso no es fiscal, pero el retiro de AFPs, de nuevo, todas las instituciones técnicas opinaron en contra, dio exactamente igual. Entonces, yo creo que se ha ido perdiendo, no solamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, que creo que es bien evidente, sino en general esta facultad del Congreso que tenía de escuchar a los organismos técnicos, creo que es cada vez menor y por lo tanto se están aprobando cada vez normas con mayores deficiencias técnicas, y acá tenemos por lo menos 229 identificadas con un costo fiscal. Bueno, gracias Diego por este, digamos, clarinazo de alerta, porque como tú bien dices, no es que esto se vea, digamos, claramente ahora, sino que lo vamos a ir pagando en los gobiernos futuros. Y además, una cosa que tú has dicho es que ahora tenemos precios de materias primas altos. El ciclo no va a ser permanente, en algún momento descenderá, así que no vamos a gozar de esa caja fiscal rebosante. Gracias, Diego, por estas observaciones. Muy amable. Buenas noches. Gracias por la invitación.